desde el concepto de alfabetización emergente. Mirad, el concepto de alfabetización emergente es un concepto que se empezó a desarrollar en Estados Unidos aproximadamente en los años 80, porque el National American Education Academy se dio cuenta que aproximadamente un 35% de los niños que iniciaban un proceso de alfabetización formal lo hacían con falta de habilidades del lenguaje y unos prerequisitos necesarios para adquirir este proceso de la lectura y la escritura. Esto les llevó a investigar qué es lo que ocurría antes de que empezara este proceso de alfabetización formal. Y de alguna manera lo que hicieron es poner en valor los años previos al proceso de alfabetización formal para asegurar que este proceso de lectoescritura culmine con éxito. Y esta mirada para atrás, en estas áreas prelectoras, a mí me parece especialmente importante, que no siempre se trabaja especialmente bien. Fue Massetti quien definió el concepto de alfabetización emergente como todas las habilidades y actitudes que los niños desarrollan en relación a la alfabetización antes de saber leer y escribir de manera autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que alfabetización emergente pone el foco en los años prelectores, pero no se trata de adelantar el proceso de la lectoescritura, sino de desarrollar una serie de habilidades que les van a permitir aprender a leer y a escribir de manera autónoma cuando sea el momento. ¿Y cuáles son estas habilidades necesarias que tenemos que activar cuando aprendemos a leer y a escribir? Son dos tipos de grupos, dos grandes grupos. El primero de ellos son las habilidades de decodificación, es decir, aquellas habilidades que me van a permitir transformar aquello que yo veo impreso en una producción fonémica. Y hay dos grandes habilidades de decodificación. Una es la conciencia fonológica y la otra es la correspondencia grafía-fonema. Y son dos habilidades distintas, aunque muchas veces las confundimos. Y primero trabajaríamos la conciencia fonológica y una vez tenemos un grado adecuado de conciencia fonológica, empezaremos a trabajar la correspondencia grafía-fonema. ¿Qué es lo que estamos observando? Esto ya es un paréntesis personal, de María. Pues lo que voy observando muchas veces en el entorno personal, en mi propio entorno y muchas veces en los alumnos que hacéis los cursos. Que confundimos muchas veces correspondencia grafía-fonema con conciencia fonológica y que cuando empezamos a trabajar habilidades prelectoras queremos de manera muy rápida introducir la correspondencia grafía-fonema sin haber trabajado de manera adecuada toda el área de conciencia fonológica, que además es un área muy vasta, como veremos ahora. Por tanto, habilidades de decodificación son dos, pero si tuviera que quedarme con una, si tuviéramos que trabajar una con mucho ahínco, tenemos que trabajar muy bien la conciencia fonológica y luego la correspondencia grafía-fonema es mucho más fácil. De hecho, metodologías que sistematizan mucho, de alguna manera, todo el aprendizaje fonológico, como puede ser metodología Montessori, trabajan muy bien los tempos en los que presentan cada una de estas habilidades y correspondencia grafía-fonema, con la introducción del alfabeto móvil, lo presentan siempre una vez hay un grado adecuado de conocimiento fonológico. Por tanto, habilidades de decodificación. Pero hay otro tipo de habilidades que necesitamos activar cuando aprendemos a leer, que son las habilidades narrativas, las habilidades de comprensión, las habilidades que me van a permitir entender qué es aquello que yo he leído. Decimos que la lectoescritura no culmina en la decodificación, sino necesito también la comprensión. Si yo he decodificado una palabra, pero no soy capaz de saber qué es lo que he leído, decimos que el proceso no ha culminado. Por tanto, necesitamos tanto estas habilidades que me van a permitir la transformación del impreso en la fonema, como las habilidades que me van a permitir comprender. ¿Y cuáles son estas habilidades? Son un nivel de desarrollo del lenguaje adecuado, muchas veces, y sobre todo con niños ya más mayores que han alcanzado un nivel de decodificación, vemos serios problemas a nivel de comprensión lectora que tienen que ver con una falta clarísima de desarrollo del lenguaje, de vocabulario, etc. Si no comprendemos las palabras, no entendemos nada. Por tanto, el vocabulario y el desarrollo del lenguaje es importantísimo.
Y también la conciencia narrativa, ser capaces de entender cómo funciona una estructura narrativa, un inicio, un nudo, un desenlace, etcétera, etcétera. Yo diría que dentro de un proceso de lectoescritura nos enfocamos normalmente mucho en decodificación y en concreto en correspondencia grafía-fonema, muchas veces, también en confonología, pero bastante en correspondencia grafía-fonema, y nos olvidamos un poco de todas estas otras áreas que son las habilidades de comprensión, las habilidades narrativas. Y es importantísimo. Mirad, hay un estudio de Tony Steed, que es un lingüista americano que hace un estudio retrospectivo en los últimos 70 años del número de palabras que manejan de manera frecuente los niños que empiezan la educación primaria. Y en los últimos 70 años, el descenso de palabras que usaban de manera frecuente se ha visto reducido en un 70%. Es decir, que en la época de la comunicación, en la época en la que tenemos a nuestro alcance millones de herramientas para comunicarnos, estamos perdiendo el lenguaje, estamos perdiendo el vocabulario, estamos perdiendo la capacidad de expresarnos y también de comprender. Y por tanto, es importante también trabajar toda esta área del desarrollo del lenguaje. Con los más pequeños, digamos, en la primera infancia, pero también después de esta primera infancia.